Que el Señor te bendiga. Buena tarde. Gracias por sintonizar esta transmisión en vivo. Quiero agradecerte también porque de alguna forma puedo, pues, te has mantenido también fiel para con el Señor y eso es algo que no te lo debo agradecer yo, sino que de alguna forma creo que es de parte de Dios también. Así que el Señor te bendiga. Y el mensaje de esta tarde se trata acerca de correr sin un sentido. Inicialmente, cuando comenzamos nuestra carrera como cristianos, o incluso teniendo mucho tiempo dentro del cuerpo de Cristo, solemos pues hacerlo de una forma en la que a veces nos olvidamos cómo es el caminar con Jesucristo y el morir a nosotros mismos en muchas de las etapas que nuestra vida cristiana pues demanda. Sin embargo, pues también solemos vivir una vida sin Cristo o pensando que estamos con Él, pero como le dijo Jesucristo a una de las iglesias, de las 7 iglesias, que ellos pensaban ser ricos, pero en realidad eran pobres. Y esto nos habla acerca de que a veces pensamos que nosotros quizás pues estamos llevando una buena vida o un buen caminar con Jesucristo, pero no nos estamos enfocando realmente en lo que importa, en lo que debiera ser, lo que el caminar con Cristo deba, pues, en el que debamos tener el enfoque realmente, ¿verdad? Entonces, por eso este tema eh, es de hablar acerca de cómo encontrarnos con Dios realmente y cómo, pues, conocer qué es lo que Dios espera de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, entre esto, había preparado pues 2 frases para que podamos meditar en el transcurso pues, de esta transmisión, la cual habla acerca, bueno, la primera dice: Dios no es un pasatiempo, ni una aplicación que puedes usar para entretenerte, ni tampoco una alarma que puedes silenciar si no te agrada lo que dice. Esta primera frase es un punto de reflexión para entender de que Dios no es como algo que nosotros podamos silenciar a nuestro antojo o que nosotros podamos llevar de la manera que nosotros pues queramos, ¿verdad? Sino que simplemente habla acerca de poder conectarnos con Dios de la manera en la que Él busca que nosotros nos conectemos con Él. Y una de estas formas es de que no es como Facebook, ¿verdad? O como Instagram o como alguna otra de las redes sociales o como WhatsApp, que en cualquier momento nosotros pues podemos silenciarla, ¿verdad? Y desear que no recibamos más mensajes de esa aplicación o no verlos al menos. Pero en el caso del Señor, de Dios, pues Él nos muestra que Dios siempre está listo para poder hablar con nosotros y que también Él desea pues darnos mensajes, darnos palabra que nosotros podamos entender y poder ser guiados de esta manera. Pero no siempre es de esta forma y solemos muchas veces pues querer pues silenciar la voz de Dios y tal cual como menciona esta frase, pues, pues apagarlo, ¿verdad? Como que si fuera una alarma o como que si fuera una notificación de nuestro teléfono y borrarla y que no sepamos más, ¿verdad? Lo que Dios quiere decirnos. Pero siempre está la Biblia y ahí es donde podemos nosotros recurrir e ir para que pues podamos ser instruidos en lo que Dios quiere hablarnos. Más allá de todo esto, creo que Dios también busca que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos realmente sumergirnos en lo que Dios desea de nosotros, ¿verdad? No importando lo que nosotros o nuestra alma quiera muchas veces, porque nuestra alma tiende a decirnos que quiere ir por otros caminos, ¿verdad? Por otras vías, que es como del deleite, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, que es buscar entretenernos únicamente con algo y pensamos por ello de que las cosas de Dios son aburridas porque no solemos tomar a Dios en cuenta para las cosas que pues pudieran ser problemas para nosotros. Entonces, de esta manera llega la segunda frase que dice: Jesús te ofrece su amistad. Si de pronto fuese visible a tus ojos, ¿lo reconocerías o no lograrías siquiera reconocer su voz? Creo que es muy duro a veces ver de que incluso la presencia de Dios se ha apartado de nosotros,
que el Espíritu Santo se ha alejado porque nosotros mismos hemos ido apagando poco a poco ese fuego que Dios ha querido poner en nuestras vidas. Y no se trata realmente de querer buscar agradarnos a nosotros mismos ni querer estar en paz con, con, con las cosas que nuestra carne demanda, ¿verdad? Sino que es realmente no darle esa pauta a lo que el mundo quizás quisiera inculcar en nosotros, porque a veces nos olvidamos también de que ya no pertenecemos al, al mundo en el que estamos, sino que realmente Dios nos ha llevado a una nueva dimensión en donde tenemos que ir buscando lo que esa nueva dimensión demanda para nosotros como hijos de Dios. Más allá de eso, pues realmente creo que a veces nos encontramos en un paradigma donde no entendemos qué es lo que Dios busca de nosotros. E ir entendiendo esa situación es como ver a un bebé crecer, ¿verdad? Porque cuando tú ves a un bebé nacer, por ejemplo, bueno, al menos el bebé, ¿verdad? No sabe qué es lo que está sucediendo. Él al menos ve que está, por ejemplo, con su mamá, con su papá, en el mejor de los casos, o incluso se ve abandonado en algunos otros. Entonces, Dios nos pone a nosotros como unos bebés, ¿verdad? Al inicio de nuestra vida espiritual. E incluso Dios pone como en su palabra de que Dios no puede dar parte de la herencia a aquellos que son niños, ¿verdad? Espirituales, porque cuando tú le das, por ejemplo, un crayón a un bebé, eh, él no sabe para qué se usa, ¿verdad? Puede que lo empiece a morder, que lo empiece a saborear, ¿verdad? Porque así son los bebés, ¿verdad? Empiezan a querer descubrirlo, de querer descubrir las cosas de muchas maneras, y una de ellas es como queriendo saborear las cosas, ¿verdad? Entonces, en la vida espiritual también nosotros pasamos de una fase de ser como niños hasta llegar a ser como esos adultos maduros en los cuales Dios va a poder confiar y delegar una responsabilidad. Eh, en, en nuestro corazón, cuando nosotros llegamos a tener a Jesucristo en nuestra vida, empezamos a comprender de mejor manera qué es hacerlo, cómo hacerlo correcto, cómo ir ejecutando las cosas, o al menos las instrucciones de Dios, de la manera en la que Dios espera que nosotros lo hagamos. Usualmente conocemos de Él, pero no a profundidad, y es porque no nos ponemos un requerimiento a nosotros mismos de querer cambiar o ser mejores o avanzar en las cosas de Dios. Eh, por eso te ponía este ejemplo del bebé, porque un bebé, como te decía, con el mismo ejemplo del crayón, hasta que no llega a una etapa de unos 2 o 3 años, comienza a entender que un crayón sirve para dar color, ¿verdad? Para pintar en una hoja, incluso empieza a conocer limitantes como el que no tiene que salirse de los bordes, por decir algo. Cuando ya llega a la escuela se le ha explicado más de que un crayón, por ejemplo, hay crayones de madera, crayones de cera, hay incluso crayones pastel, por ejemplo, con los cuales van a poder hacer de diferentes formas un dibujo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros, pues, o se nos ha dado también una pluma de escribiente, por decirlo de otra manera, en la que podemos entender que, pues, con nuestras palabras también podemos ayudar a ser edificadores de otras personas, podemos ayudar a otros a crecer, a ser exhortados, a ser animados en la vida cristiana. Y, y lo más terrible es de que nosotros lleguemos siempre en oración a, pues lleguemos en oración con Dios y le digamos que queremos un corazón conforme al corazón de Dios, y que no sepamos o no tengamos la más mínima idea de qué es lo que lo que el corazón de Dios implica, ¿verdad? ¿Qué es el corazón de Dios más bien? ¿Cómo podemos descubrir el corazón de Dios? ¿Cómo podemos ir viendo o cómo podemos impactar el corazón de Dios de alguna manera? Y son estas preguntas claves las que a veces ignoramos y nos olvidamos que Dios tiene tantas cosas en sí mismo para darnos. Nos dio a su propio Hijo, y incluso esto lleva grandes misterios, conlleva grandes consecuencias, no solo para el mundo terrenal, sino que también para nuestra vida espiritual, para la vida que llevaremos en algún momento en los cielos. Entonces, en la Biblia encontramos una enseñanza realmente inspiradora y que nos muestra que el corazón de Dios puede ser ganado. Y yo usualmente a algunos jóvenes les pongo el ejemplo de que cuando, no- cuando ellos están en búsqueda
de contraer alguna relación o de estar en alguna relación, ellos se proponen o nos proponemos en algún punto el, el querer conquistar ese corazón, el querer saber qué es lo que a la otra persona le agrada, qué es lo que no le agrada, porque queremos, ¿verdad?, complacerla de alguna forma y querer pues ganarnos ese corazón y querer ser parte de la vida de esa persona también, ¿verdad? Y que esa persona en algún punto llegue a ser parte de nuestra vida incluso, ¿verdad? Entonces el rey David vemos de que él logró ganarse el corazón de Dios, logró pues dejar una huella en el corazón del Señor definitivamente. Incluso la Biblia detalla de que él fue un hombre que sí logró ser conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque él logró descubrir qué es lo que a Dios le agradaba y logró entender que la obediencia al Señor es lo que él buscaba y no tanto los sacrificios o las cosas que incluso pues, la gente, los judíos, deseaban de un rey, ¿verdad? Porque los judíos pidieron en algún momento a un rey, pero Dios dijo, bueno, yo les voy a dar a un rey, pero sepan de que van a haber pues, situaciones en las cuales ya no va a ser como cuando yo era su rey, ¿verdad? Sino que ahora van a haber fallas, van a haber situaciones en las cuales pues quizás él se los va a dirigir para bien o para mal, pero sepan de que pues de alguna forma eso es lo que ustedes pidieron, ¿verdad? Entonces a veces pedimos cosas que ignoramos al Señor y que esto nos hace ir corriendo sin el sentido correcto, nos hace ir corriendo en la vida que Dios había destinado para nosotros, pero no de la manera en que Él había preparado, ¿verdad? Sino que eh, es por lo mismo de que no nos disponemos a ir creciendo a la par de Dios y a veces nos, nos perdemos y no nos damos cuenta que Dios ya no va al frente de nosotros, sino que a veces ya estamos nosotros por otro camino, rumbo a, qué sé yo, a la China y quizás Dios iba rumbo a, qué sé yo, a África, por decir algo. Y cuando nos damos cuenta, híjole, nos perdimos y no sé en qué punto andamos ahora, ¿verdad? Entonces eso es un correr sin sentido porque Dios le decía, Pablo le decía a Timoteo que, que no se enfocara tanto en, en ser como, o en el ejercicio físico, sino que se enfocara más en practicar lo espiritual. Y, y también podemos llegar a ser como obesos espirituales donde estamos siempre perezosos, tendientes a no buscar de Él, a no querer acercarnos a Dios y eso nos habla de una condición caída, donde entonces ya perdimos un punto de enfoque, un equilibrio realmente, porque si tú ves una balanza, la balanza siempre tiene dos lados, ¿verdad? Uno donde tú vas a poner el peso que quieras medir y el contrapeso que siempre nos va a indicar que, por ejemplo, es de una libra y onzas, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, el equilibrio nos habla de esto, ¿verdad? No te digo que es porque no hagas ejercicio, sino porque está bien, ¿verdad? Si tú lo practicas, enhorabuena. Nos ayuda a mantenernos saludables también. Pero Pablo le exhortaba que buscara más el ejercitarse en lo espiritual, porque es algo que va a repercutir en su vida eterna. En cambio, el ejercitarnos, pues, o el querer lucir, pues, qué sé yo, musculosos o que sé, no sé, tantas cosas que ahora nos ayudan a ver nada más pues, la vanidad entre los seres humanos y no tanto a algo que nos desarrolle para algo más, ¿verdad? Pero más allá de todo esto, entonces, volviendo al rey David, vemos el impacto que logró tener en el corazón de Dios y eso nos habla realmente de algo que nosotros como cristianos debiéramos de anhelar y es dejar una huella en el corazón de Dios, entrar en ese corazón y ver qué es lo que Él demanda de nosotros. Entonces me fascina esta historia porque realmente logró entender el corazón de Dios. Y uno de los mensajes a las 7 iglesias que Dios le da, a la iglesia de Filadelfia exactamente, es de que o Jesucristo tenía la llave de David, ¿verdad? Que Él se las iba a dar en algún momento. Y esa llave nos habla de la comunión con los hermanos, de ese amor, ¿verdad? Sin condición. Y realmente me fascina porque David entonces dejó una gran huella en Dios para que él dijera, hay una llave de David, una llave que abre muchas puertas, pero que realmente no se refiere a lo que él como humano hizo, sino que a lo que Dios hizo a través de él, y es mostrar ese amor mutuo de Dios con un hombre y de un hombre para con Dios, ¿verdad? Pero esta se perfeccionó
Y por eso es que Dios o Jesucristo tiene esa llave, porque realmente Él es el dueño de esas características que nos hace ser el cuerpo de Cristo o estar en unidad con el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú te das cuenta, en el corazón de Dios podemos hallar un sinfín de características que, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a Dios un corazón conforme a su corazón, podemos ir hallando poco a poco que estas características se van plasmando en nosotros, ¿verdad? Y te voy a mencionar algunas de ellas que podemos encontrar en el libro de Corintios, en 1 Corintios 12, versículo 4 al 11, y en Isaías capítulo 11, versículo 2. Estas características es de que en Él hay amor y Él es amor, definitivamente. Hay mansedumbre, humildad, hay tenacidad también, misericordia, gracia, hay favor, hay perdón, piedad, bondad, paz, templanza, justicia, tendencia a hacer el bien, que en nosotros significaría la obediencia, la sabiduría, el conocimiento, la palabra de vida y de verdad, y el consejo. Cuando Dios habla en el libro de Isaías capítulo 11 acerca de los 7 espíritus que en Jesucristo iban a morar, nos habla de un espíritu de consejo. Creo que el espíritu de consejo es uno de los que dentro del cuerpo de Cristo usualmente existe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no vemos a un pastor que no pueda dar dirección a su pueblo, al pueblo que Dios le ha entregado. Y a veces las ovejas carecen de un espíritu de consejo y con ello ignoran muchas veces qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? Pero este espíritu de consejo va auxiliado a través de la sabiduría, a través del entendimiento, a través de básicamente de todas estas cosas que podemos ver de que incluso muchos hombres y mujeres, ¿verdad? En la palabra de Dios se habla de que ellos fueron personas extraordinarias, no por lo que, como te repito, no por lo que ellos hicieron, sino por lo que Dios hizo a través de ellos, ¿verdad? De lo que Dios quería mostrar a través de sus vidas. Y es que usualmente les enmarco a las personas que en la Biblia podemos hacer como una línea del tiempo, ¿verdad? Desde Adán hasta Jesucristo, e incluso con los apóstoles, con sus discípulos, podemos ir haciendo una línea del tiempo acerca de las cosas que hicieron parte de Jesucristo y que por eso nos da la Biblia. Muchos lo toman como un manual, pero más que un manual yo lo tomaría como un libro de directrices o más bien como esa palabra que Dios quiere darnos, ¿verdad? Más como el corazón de Dios mismo. Y si tú anhelas tener un corazón conforme al corazón de Dios y tener esa llave de David en ti también, quiere decir de que entonces debemos de anhelar y tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto implica que debemos crecer en amor, en dominio propio, en sabiduría, en consejo, en obediencia sobre todas las cosas, en templanza, en mansedumbre, en humildad. Y creo que por eso Dios nos habla de que realmente Dios nos ha dado a cuidar como a un bebé, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo yo lo pongo como que si fuese un bebé, porque debemos cuidarlo y tratar de que éste no sea pues herido de ninguna forma. Y si tú tienes hijos, pues puedes darte cuenta que realmente es así, ¿verdad? Nuestros hijos nosotros los cuidamos y anhelamos que estos no se pierdan y que se mantengan pues de la mejor manera, sanos, fuertes y no débiles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el fuego de Dios, como le decía Pablo a Timoteo, busca que el fuego del don que hay en ti crezca y no se apague, ¿verdad? Porque ese fuego es el que aviva ese don de Dios que es el Espíritu Santo. Porque sí, como un bebé, como te digo, cuidarlo, no herirlo, porque entonces nos estaríamos volviendo en transgresores de la fe y aquellos que realmente no han llegado a una madurez plena porque herimos aquello que debería ser algo que debamos cuidar, ¿verdad? Entonces, Dios pone siempre como este enfoque en que no nos perdamos, ¿verdad? En esta situación porque es muy importante que también los dones que Dios nos ha dado no los perdamos, sino que, porque a veces por el pecado nosotros es como que hiciéramos un trueque, ¿verdad? De que, por ejemplo, Dios nos ha entregado dones, nos ha regalado dones,
pero lo que hacemos es de que por el placer del pecado los intercambiamos con el enemigo, por decirlo así, pero no es que él se los quede, sino porque él gana una batalla en donde nuestra carne siempre está implícita y los deseos de hacer el bien también, ¿verdad? Entonces, esta batalla siempre está y el resultado es de que nosotros apagamos al Espíritu Santo y recordemos que los dones, como no son nuestros, estos funcionan a través de Dios mismo, ¿verdad? Y consecuentemente a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿no crees tú de que realmente si nosotros apagamos al Espíritu de Dios, en algún momento vamos a perder nuestro enfoque y vamos a ir corriendo sin sentido y también no, incluso ni nos vamos a dar cuenta que hemos perdido a Dios y que hemos perdido la presencia de Dios también? Entonces, esto es muy importante, el querer pues tener un corazón conforme al corazón de Dios, el anhelar tener esa llave de David en nosotros, porque eso demuestra que vamos a pues ser apercibidos del amor que Dios espera que nosotros tengamos en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? En la vida cristiana que nosotros debemos tener, pero más de una vida cristiana como tal, como un modelo de vida, o como el anhelar ser pues exhibidos, ¿verdad? Como algo wow, sino que como el querer realmente ser agradables delante de Dios, ¿verdad? Y poco a poco Dios nos va haciendo agradables delante de Él. Y en la medida que nosotros vayamos avanzando, vayamos siendo limpiados y restaurados por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo esa es una de las tareas que Él tiene para con nosotros, el ayudarnos a ser restaurados y ser cambiados conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es por eso que Dios nos habla de que debemos procurar llegar a esa estatura del varón perfecto y que nuestro deseo sea pues entender mejor el panorama de lo que hay en el corazón de Dios para agradarle, ¿verdad? Eso sería como la conclusión que yo te diría, o el resumen, que nosotros anhelemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, y que nos ayude a entender el panorama de lo que hay en el corazón de Dios para agradarle. Por eso es de que pues usualmente nos enfocamos en que debemos alcanzar aquello por lo cual hemos sido llamados, y más allá de esto pues es el que procuremos nosotros alcanzar esa misericordia, alcancemos y diligentemente las cosas que Dios espera que nosotros alcancemos, porque cuando corremos sin sentido entonces es como me gustan los ejemplos que le pone Pablo a Timoteo, y uno de ellos es de que él viera cómo corrían, ¿verdad? Los atletas, ¿verdad? Que ellos de alguna forma, dice, se abstienen de muchas cosas que corrompen quizás su interior, su organismo, ¿verdad? Porque tú ves a un atleta y un atleta es como alguien que se restringe a veces de alimentos o de cosas que le van a impedir en su ejercicio físico, en su rendimiento, ¿verdad? Físico, alcanzar una meta que ellos se han propuesto, ¿verdad? Por ejemplo, los de pentatlón, ellos se ejercitan de una forma muy rigurosa y que definitivamente les va a exigir demasiado esas condiciones a los que ellos se van a someter en algún momento, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, Pablo le pone este ejemplo a Timoteo para que él se ejercite en la fe, para que él busque pues abstenerse, pero no de algo riguroso o religioso, ¿verdad? Como los judíos en algún momento llegaron a tener de que ellos se abstenían realmente de alimentos y cuando Dios ya les había dado la autorización para que ellos pudieran ingerirlos, ¿verdad? Entonces le decía Pablo a Timoteo de que él se abstuviera pero del pecado, ¿verdad? Y nosotros debemos de abstenernos del pecado, de aquello que nos va a hacer mal a nosotros mismos, ¿verdad? Pero más allá de esto, que le va a hacer mal al Espíritu Santo, porque llegamos a contristarlo, y creo que esta es una de las medidas en las que Dios va midiéndonos también de alguna forma, va, va pues impidiendo también este caminar malo, en que nosotros vayamos blanqueando nuestras vestiduras para el encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces, otra cosa es, no es que nosotros queramos imitar a Dios como le dijo el diablo a Adán y Eva, ¿verdad? De querer ser como Dios, sino que es que nosotros debemos alcanzar una estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo, como te he puesto el ejemplo, ¿verdad? Entonces, es imitar lo bueno que nos ha enseñado a través de su palabra, ¿verdad? Y Jesús decía que yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Entonces, ¿qué vemos en nuestro Padre espiritual, por ejemplo?
y que nosotros debamos imitar. Este ejemplo lo pongo como en el caso de la cobertura, ¿verdad? Nosotros pues tenemos un Padre espiritual y claro está, que cubre una casa ministerial, que nos cubra a nosotros como ovejas, ¿verdad? Pertenecientes a un cuerpo de Cristo. Entonces como Dios decía, o Jesucristo ponía este ejemplo, ¿verdad? Que Él decía que yo hago lo que veo a mi Padre hacer, ¿verdad? En nuestro caso, ¿qué, qué vemos a nuestro Padre espiritual hacer que podamos nosotros imitar, ¿verdad? En este caso, pues Pablo se ponía también de él de ejemplo y decía, imiten lo bueno que hay en mí, lo bueno que sea como lo que Jesucristo sería capaz de hacer y no lo que yo como humano, yo como Pablo, ¿verdad? Sino que yo como siervo de Cristo, ¿qué es lo que ven en mí que es digno de ser imitable, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, también nosotros podemos imitar características de Jesucristo y más que imitarlas, pues atesorarlas y tenerlas, ¿verdad? Cambiar esas actitudes y tomar esas actitudes para bien y decir, bueno, Jesucristo fue un hombre que fue humilde, que fue manso, que aunque era muy sabio, jamás hizo lo posible por herir a alguien de una manera en la ¿qué te digo yo? Que por presumir su sabiduría o por querer demostrar lo bueno que él era, no, sino que jamás él hizo lo que Jesucristo, lo que Dios mismo, el Padre, lo mandó a hacer, ¿verdad? Y claro está de que nosotros también debemos ejecutar lo que nuestro Padre allá en los cielos nos manda a hacer. Y, y por supuesto nosotros debemos imitar entonces o querer imitar lo bueno que hace que hizo Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Y es la medida óptima y mejor, ¿verdad? Que nosotros podamos alcanzar y en la cual debemos procurar tener. Entonces, ya para ir terminando, eh, decía también de que todos los dones que Dios nos ha dado nos van a ir ayudando a poder tomar decisiones. La llave de David conlleva además de poder abrir puertas que nadie puede cerrar, porque Dios tiene esa llave y más que nos servirán para que nuestro mundo espiritual sea transformado para bien, también nos van a ayudar para que nosotros mismos seamos transformados, ¿verdad? En algún momento yo le preguntaba a Dios cómo podía hacer para transformar los ambientes en los cuales yo me veía implícitos. Y los ambientes espirituales habla de aquello que nos rodea, que nosotros ignoramos muchas veces que es malo. Por ejemplo, tú en tu lugar de trabajo, por ejemplo, no te digo que es que sea malo, pero hay cosas que modifican los ambientes espirituales y que cedemos o abrimos puertas a un mundo espiritual que desconocemos y que debiéramos entender a través del espíritu qué es lo que está sucediendo en ese mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, a veces nos rodean cosas de maldad, de impiedad, porque incluso pláticas o cosas que nosotros hablamos, al inicio te decía que nosotros, Dios nos ha dado una boca como pluma de escribiente, porque nosotros somos capaces también con lo que le decimos a alguien más, de exhortarlo, animarlo, de que él pueda crecer espiritualmente, pero también somos capaces de que si tenemos eso para bien, por supuesto el enemigo va a querer que nosotros lo usemos para el mal, ¿verdad? Pero como Dios nos ha dado esto para que nosotros aprendamos a usarlo para bien, debemos procurar que esto sea usado entonces para la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es entonces el hacer el bien. Dios ama la obediencia más que otro sacrificio, como te decía, y eso nos quedó muy claro luego de que desechara a Saúl por desobediente y por carecer de carácter para evitar que las murmuraciones de las personas le afectaran. ¿Qué armadura? Ahora viene una pregunta también importante que quería plantearte en esta tarde. ¿Qué armadura de Saúl debes quitarte que puede impedir alcanzar lo que Dios te pide hacer? ¿Cuál es esa armadura que tú quizás te has puesto porque quizás el hermano X o el pastor X lo hace y que tú dijiste, bueno, o sea, él pues lo hace, está bien, pero realmente quizás no es lo que Dios desea hacer para contigo, ¿verdad? Quizás tú eres muy bueno en escribir, por ejemplo, tú eres muy bueno para los medios de comunicación, quizás para escribir, qué sé yo, en cosas de redes sociales, para administrarlas. Quizás tú eres muy bueno para eh, pues entender la palabra de Dios. Quizás eres muy bueno para, qué sé yo, para cocinar, eh, no sé, para grabar videos, por ejemplo, no sé, incluso para limpiar, puede ser tú alguien, una persona extraordinariamente buena en lo que haces.
Y quizás tú digas, pero es que esto no me va a llevar realmente a la voluntad que Dios hace, ¿verdad? O que Dios desea de mí. Pero fíjate que quizás un trabajo muy menospreciado quizás en algún tiempo, en el tiempo del rey David, vemos que el ser pastor de ovejas quizás no era algo como tan wow, así como, como que el trabajo que todo el mundo deseaba, ¿verdad? Entonces, incluso entonces ahí vemos de que Dios sacó a alguien, ¿verdad? Alguien que Dios usó para, para un propósito grande y que él se dispuso a ser obediente y que por eso pues Dios lo levantó en algún momento, ¿verdad? Y hablamos de ser levantado como que si en algún momento él hubiera estado caído, ¿verdad? Pero usamos esta palabra de que Dios te levante, que Dios te siga usando, pero creo que lo correcto sería que Dios se manifieste en ti, que Dios se siga manifestando en ti. Creo que esa sería la mejor, eh, lo mejor que podríamos decirle a alguien, porque el que el Señor te siga levantando significa que entonces estamos caídos, ¿verdad? Pero pudiera ser que alguien sí lo esté. Eh, entonces, ahora que hemos conocido otro aspecto más acerca de cómo Jesús nos ha dejado herramientas para su uso, la próxima vez que necesites tomar una decisión, trata de no afligirte y de pensar o pedir tener la mente de Cristo, pues solemos equivocarnos por falta de fe, pero no por tener nuestros pensamientos y corazón alineados a su voluntad. Por ejemplo, pareciera ser fácil, pero necesitamos recurrir a la palabra de Dios siempre y sobre todo cuando necesitamos consejo. Eh, yo esto lo que, quizás tú me ves que no me estoy enfocando ahorita hacia ti, pero es lo que, lo que he escrito, ¿verdad? Es lo que yo quería expresarte y comunicarte hoy, que pues Dios me dio pues la capacidad de escribir en ese momento, en algún momento, y que yo quería transmitirte hoy. Y enhorabuena que tú estés buscando el Señor en cada momento, en cada oportunidad. Me alegra demasiado que tú pues estés bien, ¿verdad? Que tú estés firme. Si incluso la calamidad ha llegado a tu vida, recuerda que Jesucristo está contigo y no son solo por decirte palabras o por sonar espiritual, sino que realmente son palabras que me han ayudado en algún momento a saber de que Dios está conmigo, que Dios va al frente. Y si tú tienes duda, pues pregúntale a Dios. Como hijos de Dios, verás que obtendremos una respuesta y la respuesta más eficaz la encontramos en intimidad con Dios y al hablar con Él en oración. Que el Señor te bendiga, te envío un gran abrazo ahí donde estés y te exhorto a que sigas haciendo esa obra maravillosa que tú haces para el Señor, si es de hablar de Cristo a otros, si en la iglesia tú servías de alguna forma, procura hacerlo también en tu casa, porque al final de cuentas tu casa también es un lugar donde habita la presencia de Dios, o debiera habitar la presencia de Dios, y que es refugio de nosotros y que por consiguiente debiera ser un lugar en orden, un lugar agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, procuremos de todas las formas posibles alcanzar aquello por lo cual, perdón, aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Que Dios te bendiga, espero saludarte muy pronto nuevamente y que la paz del Señor esté contigo. Hasta pronto.